Bien, vamos a empezar entonces con el tema de ingeniería social. La idea es que nosotros podamos dividirla en tres áreas. La primera de las áreas de la ingeniería social que vamos a abordar el día de hoy va a ser el área de la economía. Cómo emerge el pensamiento económico y cómo el pensamiento económico se articula dentro de la imagen mecanicista, dentro de la imagen técnica, y cómo se apoya y se ancla el pensamiento económico en la tecnología. Pero es una tecnología y es una técnica que ahora está implicada en el desarrollo de la sociedad, en la articulación de la sociedad, en la manera como la sociedad funciona. Ya los anteriores pensadores nos habían dejado algo, y es que si bien se apuntó desde la antigüedad, y es absolutamente cierto que los seres humanos deseamos la felicidad, ¿sí? Nos encanta el placer, el disfrutar la vida, ese disfrutar la vida y ese placer pasó de ser una búsqueda inmaterial, una búsqueda más espiritual, a ser una búsqueda que, aunque conservaba mucho de la antigua búsqueda inmaterial o espiritual, ahora se agregaba al bienestar material, es decir, a los bienes, a los objetos, a los artefactos, a las cosas. Ese aferrarse de alguna manera a las cosas trae consigo también una reforma, un cambio en los tiempos de la Ilustración, y este cambio en los tiempos de la Ilustración lleva consigo la exploración de los sentimientos, ya no la exploración solo de la razón o solo de las emociones. Y ese es el primer punto que tenemos que tener presente antes de pasar al tema de la ingeniería social. El esquema que nosotros siempre habíamos tenido era una especie de versus entre la razón y la sensación. Ese versus entre razón y sensación, entonces decía, de la razón se originan las ideas, decían los empiristas, y de la sensación tú originas impresiones. Los racionalistas se basaban en esto, los empiristas se basaban en el nexo de estas dos posturas, y desde la antigüedad la razón había tenido una primacía, no solo una primacía ontológica, para seguir con los términos que hemos utilizado, sino también epistemológica. Esa primacía de la razón en los dos sentidos, es decir, en la forma tal como se dan las cosas, como son las cosas, y en la forma tal como accedemos a las cosas, como accedemos al conocimiento del mundo, ¿sí? Hacía que el estudio de la sensación, de las impresiones, de lo que es más inmediato, decían, en palabras, por ejemplo, de los racionalistas, lo que es más inmediato para nosotros, quedara relegado. Esta cuestión cambia, esta cuestión se transforma. El giro que se da a nivel político, a nivel cultural, a nivel científico entre los siglos XVII y XVIII hace que muchos de los pensadores se olviden del antiguo racionalismo o se olviden de esa razón tan estricta, ¿sí? Esa razón que de alguna manera impera en los dos ámbitos, y le quiten a la razón el imperio sobre las cuestiones epistemológicas. Cuando se le quita a la razón el imperio sobre las cuestiones epistemológicas, entonces las sensaciones empiezan a ser objeto de estudio. Eso lo vemos en todos los pensadores, por ejemplo, los sensualistas en Escocia, ¿no? Que de alguna manera corrigen el esquema casi racionalista del empirismo inglés y enfocándose en el estudio y la exploración de la sensación. Pero ese estudio y la exploración de la sensación desde este punto de vista epistémico, es decir, desde el punto de vista de cómo conocemos, les deja ver a ellos una cosa bastante interesante y que tiene que ver con la ingeniería social. Y es que aquí no solo hay cuestiones, digámoslo así, como viles o bajas, como se había concebido durante la tradición, que de hecho las cuestiones cuando empiezan acá, no estamos haciendo otra cosa que evidenciar lo que es más propio de la vida. Lo que es más propio de la vida es que la vida nos impresione, la vida nos llene de pasiones y emociones distintas. Entonces ellos decían, bueno, los seres humanos no tienen cualquier pasión, los seres humanos no tienen simplemente apetito, los seres humanos no solo ven lo que sus sentidos le dicen, porque cada ser humano también tiene una cierta autonomía, una cierta visión de sí mismo. Y esa cierta autonomía y visión de sí mismo es lo que le hace sentir de una manera especial.
Entonces no solo tenemos impresiones de las cosas, también desarrollamos, ¿sí?, emociones, las antiguas pasiones, por ejemplo, pero también desarrollamos algo muy bello, que son los sentimientos. Y el tema de la ingeniería social empieza con los sentimientos. El tema de la ingeniería social empieza con el estudio, después de que se acepta por muchos pensadores que nuestra condición material es un hecho, ¿cierto? Es un hecho, y que más bien la razón ha sido una especie de fabricación, de artificio impuesto al hecho mismo, de tener emociones, impresiones, sentimientos, de tener ideas sobre muchas cosas. Incluso la exploración de la locura o del estado de locura en los pensadores modernos es bastante interesante. Recuerden a Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, ¿sí? Muchos de los filósofos de la edad moderna van a tener cierta afinidad con la locura, ¿no? De ver que de alguna manera hay que descentrarse, ¿no? El descentramiento no fue solo de la tierra, ¿no?, que queda descentrada, que queda desplazada por el sol. El descentramiento no es solo de los antiguos sistemas monárquicos que quedan descentrados por las nuevas visiones del liberalismo y de las repúblicas. El descentramiento se da en todos los niveles, y una forma de descentrarse es la locura, es decir, salirse del mundo, salirse del esquema estricto de la razón y pensar qué pasaría, ¿no? Invertir la razón. Ahora recuerdo este capítulo sobre esta expresión que da el mismo Hegel sobre el mundo invertido, ¿no? El mundo al revés en la fenomenología del espíritu. Entonces, invertir la razón, no eliminarla, sino que invertir la razón, creer que hay una primacía de las ideas frente a la razón a nivel epistemológico, que primero accedemos a las ideas y después elaboramos, refinamos nuestras consideraciones sobre el mundo. Pero la ingeniería social empieza con los sentimientos, porque los sentimientos son la forma a través de la cual nosotros nos empezamos a vincular. Y la primera persona, o una de las primeras personas que en el siglo XVIII explora esto, es nada más y nada menos que el señor Adam Smith, es decir, uno de los que normalmente se le conoce o se le considera como el padre de la economía clásica. Hay una obra bastante interesante de Smith que se llama justo Teoría de los Sentimientos Morales. Y es allí, sobre un estudio de los sentimientos, donde empieza a imaginar una transformación de la sociedad. Entonces sí, transformamos materialmente la sociedad, transformamos materialmente la idea de bienestar, pero no es materialmente por decir utilitariamente, o de manera egoísta, o de manera absurda, no, o por una simple animalidad, como neguemos todo esto, ¿sí? Neguemos todas estas cosas. Él dice, no, tenemos impresiones, tenemos emociones, ¿no? Como discutirá, por ejemplo, con Hume, que Hume cree que son solo cuestiones de impresiones, que los sentimientos son simplemente morales, sociales, pero él dice, no, el asunto no es así, es más profundo, los sentimientos están anclados a la condición humana. Y entonces cuando tú anclas los sentimientos a la condición humana, necesitas saber cuál es el centro mismo de esa condición humana. Y él, en la teoría de los sentimientos morales, dice, el centro mismo es la simpatía o empatía, ¿no? Es eso, es poder tener la capacidad de sentir con los otros. Entonces dice, no solo hablamos con los otros, ¿sí? No solo hacemos cosas materialmente con los otros, lo que estamos haciendo al hablar, al hacer cosas, al caminar junto a otra persona, al pensar a veces lo mismo que otra persona, es sintiendo empatía, ¿sí? Y eso es algo que nadie nos lo enseña, es algo que emerge de manera natural. Pero, dice él, la perspectiva de estudio contrario ha sido en cambio, ¿sí? Ha sido en cambio la perspectiva utilitarista. Y él ve dos tipos de utilitarismo. El utilitarismo, ¿sí? Que es una especie, él dice, hay una diferencia muy grande, piensa él, entre el egoísmo, que promovía, recuerdan ustedes a Hobbes, ¿no? El egoísmo, y el amor propio. ¿Sí? El amor propio, dice él, es un sentimiento. El amor propio es un sentimiento. El egoísmo es una racionalización
de nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el egoísmo? Dice, los seres humanos naturalmente buscan su bienestar, pero nunca lo hacen. Si es natural, ¿sí?, esa afección del alma, nunca lo hacen para herir a otra persona, nunca lo hacen para dañar a otra persona, al contrario, naturalmente los seres humanos sienten amor propio, y el amor por sí mismos, es decir, la búsqueda de bienestar, nunca interviene en el bienestar de los otros, ni nunca daña el bienestar de los otros, ni siquiera tiene la pretensión de invadir el bienestar de los otros, ¿no? Entonces, él dice, hay un sentimiento fundamental que es contrario a la visión utilitarista. La visión utilitarista cae en dos posturas. Entonces, primero, esto, la búsqueda egoísta. ¿Pero qué es la búsqueda egoísta? Es el pensar solo en sí mismo y no en los otros. La búsqueda a través del amor propio es pensar que las acciones que uno realiza por sí mismos o en su propio beneficio terminan, si son bien realizadas, beneficiando a los demás. O sea que yo no solo trabajo por mí mismo, sino que en eso soy consciente de que mi trabajo por mí mismo es también un trabajo por los otros. Entonces, esa es la primera. Y la segunda postura utilitarista, y aquí sí que lo deja uno un poco como, no sé, como congelado, ¿no? Y uno dice, bueno, yo nunca pensé que el éxtasis moral, ¿sí?, la éxtasis moral que demandaba, por ejemplo, el pensamiento escolástico, fuese una visión utilitarista, ¿no? Y él dice, ¿por qué? Porque la éxtasis moral lo que hace es fijar criterios morales, virtudes a las cuales hay que alcanzar, a las cuales hay que llegar, y esa perspectiva, ¿sí?, simplemente busca defender un sistema de gobierno, busca defender un sistema de cultura, un sistema moral, un sistema de creencias, ¿sí?, y está buscando no otra cosa que poder. Les dice, hay dos problemas. Estos desean objetos para sí mismos y los otros, porque con esos objetos obtienen poder, y los otros lo que desean es mantener las circunstancias como están, la éxtasis moral, para que de esa forma su poder se conserve. Al fin y al cabo, ambos, tanto los escolásticos como los nuevos pensadores, dice él, lo que están buscando es finalmente lo mismo. No actúan por amor propio. Lo que han hecho es racionalizar, ¿no? Racionalizar, abusar de la razón. Entonces él piensa, la razón es una facultad maravillosa, nos ayuda a entender muchas cosas, pero la vida sin los sentimientos no tiene ninguna coherencia. La sociedad sin los sentimientos no tiene ninguna coherencia. Entonces piensa él, esas dos cosas se remedian cuando nos acordamos de que hay ese sentimiento, de que existe el sentimiento de empatía, de sentir con los otros. ¿De qué forma desarrollamos ese sentimiento? ¿Cómo redirigimos ese sentimiento? Él sugiere un montón de cosas, pero sobre todo sugiere que haya libertad, ¿no? Dice, necesitamos una sociedad libre. No eres libre cuando eres egoísta porque te aferras a las cosas, a tus propios fines. No eres libre cuando estás en una éxtasis moral. ¿Por qué? Porque entonces lo que haces es aferrarte a la tradición, aferrarte a los viejos parámetros. Hay que ser libre y hay que mostrar y promover esa libertad en la sociedad. Y es lo que él va a trabajar en La riqueza de las naciones. Entonces, La riqueza de las naciones trabaja 3 puntos fundamentales en relación con esto. Y dice, el primero es, dejemos que los seres humanos obren de manera libre y que busquen por amor propio, ¿sí?, aquello que les beneficia. Que ahí está, ¿no?, la famosa tesis de esa mano invisible por la cual ellos libremente se ordenan, ¿no? Si tienen inconvenientes, se van a ordenar, pero si a cada inconveniente entra una regulación del Estado, si a cada inconveniente entra una sujeción moral a las antiguas costumbres, entonces las personas nunca alcanzan plena libertad. Entonces, es importante entender la racionalidad de la ley, pero también es importante sentir
¿sí? Sentir profundamente esa racionalidad, ¿no? Sentir, llevarlo, aprender a entenderlo no solo con la cabeza, aprender a entenderlo con todo el cuerpo, que hay una virtud especial en los buenos actos. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que la simpatía, dice él, se comprende en la expresión: dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Dame lo que necesito, es cumple tu trabajo, ¿sí? Y tendrás lo que deseas, es decir, yo estoy haciendo lo mío. ¿Sí? Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Eso es la simpatía. ¿Aterrizada en qué? En el comercio, en la negociación. Entonces dice, finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestros sentimientos? Eso. Hacemos una relación comercial y no por ello utilitaria. No por ello deprimimos ni rebajamos el valor de los sentimientos. Al contrario. Eso es algo que la teoría de juegos, por ejemplo, ha explorado en nuestro tiempo. Y es que encuentra que los ecosistemas en biología, las situaciones de conflicto en la política, en la sociedad, la economía, las decisiones en el comportamiento, todas funcionan bajo las mismas leyes, bajo los mismos parámetros. Y en tercer lugar, ¿qué hace él? Defender la libre competencia y defender la división del trabajo. Fundamental, ¿no? Ese es un paso al funcionalismo de las sociedades contemporáneas. Había que defender la división del trabajo, ¿no? Había que defender el que las personas, ¿sí?, supieran realizar labores específicas, especializadas en el trabajo. ¿Qué era lo que pasaba? Que los gremios y las comunas a nivel comercial habían acaparado eso y habían acaparado las antiguas formas de realizar las cosas. Entonces no solo eran antiguas formas de realizar las cosas artesanalmente o en la construcción o en lo demás, sino que eran las únicas formas que se podían realizar, las únicas formas que se podían hacer. Entonces, Adam Smith y su teoría tenía dos enemigos: por una parte los gremios y por otra parte las antiguas, las viejas instituciones escolásticas que aún permanecían en el siglo XVIII. Entonces los gremios de los comerciantes que acaparaban, ¿sí?, la determinada fabricación, a la industria de ciertas manufacturas, y que no querían que el trabajo se fragmentara. Pero él decía, si ustedes dividen el trabajo, si fragmentan el trabajo, si fragmentan las funciones que realizan, van a producir más y mejores cosas. Y entonces él, ¿qué decía? Pues hay que incluir también riqueza, hay que aumentar esa riqueza, hay que ganar esa riqueza. Hoy día hay unos índices sobre el aumento de la riqueza, más adelante cuando hablemos del Capital de Marx, pues entonces vamos a mirar eso, pero el aumento de riqueza era no solo una necesidad a nivel social, sino que el aumento de la riqueza significaba la libertad para muchas personas. Pero vean ustedes lo interesante, y es, con esto terminamos, y es cómo la exploración de los sentimientos. Ahora solo hablé de la empatía. Él en la teoría de los sentimientos morales habla sobre muchos sentimientos, ¿no? Les invito a revisar este maravilloso texto antes de abordar el texto de la riqueza de las naciones, y es cómo la exploración de los sentimientos, ¿sí?, a diferencia de lo que a veces se dice, no, es que las personas que están dedicadas a la empresa, que las personas que están dedicadas a la industria, que las personas que están dedicadas a la economía se olvidan de los sentimientos. No. Lo que de hecho está implicado allí, ¿sí?, es un flujo constante de sentimientos, de pasiones, de emociones. Y vale la pena entonces recordar al viejo padre de la economía clásica para encontrar que justo en su imaginación, en su idea de una sociedad libre, en su idea de una sociedad que buscara el bienestar material, estaba de hecho la empatía, ¿no?, como un sentimiento fundamental. Entonces, dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, ¿no? Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. En eso se resume la empatía aplicada a los sistemas económicos. ¿Qué otros sentimientos podrían intervenir allí, ¿no? Eso es lo que quiero que piensen, y con esto terminamos esta primera sesión sobre ingeniería social. Muchas gracias.
hay espacios donde las mujeres pueden expresarse. En los partidos tradicionales no sucede eso. Y el tema de formación política no existe.